El lema que nos convoca, inspirado seguramente por el Señor, desafiados fuertemente por Él, creo que nos tiene muy animados en este día. ¿Es así? La gloria postrera será mayor que la primera. Yo quiero compartir con ustedes un poco respecto de la casa de Dios. Me ha preocupado mucho, especialmente en este último tiempo, a pesar de que hace varios años que me preocupa, el hecho que hayan conceptos un poco equivocados respecto de la casa de Dios. Y yo creo que más que nadie, Dios quiere que tengamos claridad de lo que es su casa. A ustedes les gusta que la gente sepa dónde viven, ¿no? Y cómo es su casa, y a veces queremos mostrarla y mostrarle todos los cuartos y todo lo demás. Yo creo que Dios quiere mostrar su casa y quiere que su casa sea conocida, porque es allí donde uno habita, es allí donde está su familia, y Dios quiere que todo el mundo sepa dónde habita Él y quién es su familia. Amén. Vamos a leer un texto en Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Donde se muestra siempre la excelencia de Jesús sobre todo lo que hubo antes. Dice del verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Casa de Dios, ¿qué es? Cuando Pablo estuvo en Atenas, les dijo a los atenienses que estaban muy atentos a lo que él estaba diciendo, que el Dios que hizo el cielo y la tierra no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Y si no están de acuerdo, así es igual. Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Es decir, Dios no necesita que nosotros le hagamos algo. Aquí decía la Escritura que Él es el que hace todas las cosas. Pero a nosotros de repente en la historia se nos ocurrió que podíamos ayudarle a Dios y le cambiamos el nombre a varias cosas, y entre esas cosas empezamos a darle una imagen a la iglesia de lo que no es. Y yo voy a tocar algunas cosas muy sencillas, muy simples, pero que fíjense que afecta el concepto trae hábitos, los hábitos traen costumbres, las costumbres nos llevan fuera a veces de la voluntad de Dios. Y los hombres, los seres humanos, somos muy tendientes a las costumbres.
a las tradiciones. Hoy día se le llama casa de Dios a un salón que tiene ciertas características. Y le decimos también otros nombres a los edificios que usamos para reunirnos. Se les dice iglesia, se les dice culto, se les dice cualquier nombre que no tiene mucho que ver con la realidad que debería ser tipificada, ¿no? La casa de Dios, si dice la Escritura que Él no habita en casas o templos hechos por manos de hombres, quiere decir que nosotros hemos equivocado muchas veces nuestro concepto de dónde habita Dios. Y hasta hemos llegado en cierto modo a darle tanta importancia a nuestros salones, casi a idolatrarlos. Y eso ha sido un problema de detener a la iglesia, de centralizar la acción de la iglesia. Nos hemos centralizado mucho en las actividades dentro de un salón y a veces creemos que estamos en la misma gloria cuando tenemos nuestros cultos. Y de verdad tenemos cultos lindos, ¿no? Aquí mismo cuando estamos reunidos es hermoso alabar, adorar al Señor, sentir que su presencia está con nosotros es maravilloso. Pero yo no sé si Dios está muy contento con que nosotros estemos encerrados dentro de cuatro paredes, gozándonos, alegrándonos y creyendo que tenemos un avivamiento que no está. Hemos escuchado de avivamientos estos últimos días, pero a mí me tiene muy preocupado un hecho. Las naciones donde dice que hay avivamiento son las naciones más corruptas que hay en América Latina y en el mundo. ¿De qué avivamiento me hablan? Porque el avivamiento que conozco en las Escrituras es un avivamiento que afecta a las naciones, que afecta a la sociedad, porque la gloria de Dios no es para meterla y encerrarla dentro de cuatro paredes. La gloria de Dios es para que sea conocida en el mundo. Dios quiere habitar en su casa, pero la casa de Dios no es estática. La casa de Dios no es algo que está en un lugar y que no se mueve. Si pudiéramos recorrer la historia, empezaríamos del Antiguo Testamento, recordándonos del tabernáculo. Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo donde él se iba a manifestar, desde donde iba a hablar con él cara a cara, donde se iban a efectuar diversas ceremonias en favor del pueblo, para que el pueblo a su vez pudiera bendecir a las demás naciones. Recordémonos el principio, el inicio de Israel. A través de Abraham Dios prometió algo. Le dijo cuatro cosas muy importantes, ¿se acuerdan? ¿Cuáles fueron esas cuatro cosas? Te bendeciré, haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué tremenda promesa. Eso era para Abraham, era para el pueblo de Israel. Era para todas las naciones. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se dan cuenta ustedes que la proyección de Dios era dinámica, no estática? Yo voy a comenzar contigo, Abraham, pero voy a sacar un pueblo. Ese pueblo será bendición. A Moisés le dijo en Éxodo 19, 5 y 6, que él quería tener un reino, ¿de qué? De sacerdotes. ¿Para qué quería tener un reino de sacerdotes? Para bendecir a todas las naciones, cumpliendo la promesa que había hecho Abraham. Te bendeciré y serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora Dios le dice a Moisés, ahora que hay un pueblo, ahora que se está dando comienzo
y proyección a una nación que pretende Dios ocuparla para bendecir a todas las naciones de la tierra y mostrar su gloria. Sin embargo, este gran y maravilloso deseo de Dios se ve frustrado por la actitud de Israel. Todos conocemos la historia de cómo terminó Israel. Cautivo. Anoche escuchamos las diferentes facetas de la historia, cómo Israel repetía su alejamiento de Dios, su rebeldía, su desobediencia a Dios, y terminó muy mal. El tabernáculo estaba en el centro de Israel, era la atención de Israel y pretendía ser la atención de todas las naciones. Allí estaba Dios manifestándose. El tabernáculo duró mientras Israel estuvo como peregrino en el desierto hasta que se radicó en la tierra de Canaán. Pero esta misma figura, ahora trasladada al templo, tenía la misma significancia. Dios quería habitar en medio de su pueblo, solo que empezó a haber un problema. Israel, como no dio cumplimiento al deseo de Dios, terminó siendo un pueblo necesitando una tribu, un sacerdocio para sí mismo, para ministrar al pueblo. Se volvió antropocéntrico el pueblo. No tuvo la trascendencia que Dios quería. Él quería transmitir al mundo su voluntad, quería mostrar su gloria. Quisiera hablarles un poquito en relación a la casa de Dios, lo que significa la naturaleza de la iglesia. Todos sabemos que la iglesia se originó en el corazón de Dios. No es algo que nosotros decidimos que iba a ocurrir, sino más bien fue el Señor que reveló su propósito a través de Jesucristo y del Espíritu Santo para mostrar que la iglesia que Él iba a levantar y donde Él iba a habitar tenía una naturaleza y una misión en el mundo. Uno de los propósitos de la iglesia tiene que ver, lo voy a decir así solamente para puntualizar algo. Hay un propósito doxológico en la iglesia, es decir, un propósito de glorificar, traer gloria a Dios. Fue siempre el deseo de Dios a través de la historia que ese lugar central, que era el templo, Israel tenía como un centro de atracción el templo, porque allí, se suponía, habitaba Dios. Y hasta que Cristo vino, sabemos que las ceremonias y todos los actos que se hacían en el templo se siguieron haciendo, y en determinados momentos Dios se mostró de una u otra manera hasta poco antes de que naciera Jesucristo. Pero cuando Jesús vino, un día declaró algo que mostró cómo Dios había cambiado su morada. Dios hizo varias mudanzas a través de la historia, del tabernáculo al templo y del templo al otro templo, pero cuando llegó Jesucristo en Juan capítulo 2, dice algo tremendo que yo no creo que dimensionaron los que lo escucharon. En el versículo 19 de Juan 2 dice Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo
y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Había sucedido algo en Jerusalén que nadie percibió. ¿Sabe lo que sucedió? Fue el cambio de casa que tuvo Dios. La casa de Dios, que supuestamente era el templo y era el centro de Israel, de pronto cambió su centro. Y ahora Dios estaba habitando en otro templo que tenía 2 pies y que se movía. Se llamaba Jesucristo. El templo de Jerusalén siguió funcionando con todo su ceremonial, con todos los sacerdotes, pero lo triste y lo grave es que Dios no estaba más allí. Dios se deleitaba paseándose en el nuevo templo por toda Galilea, entre la gente, un templo viviente. Y dice Juan en el capítulo 1, verso 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aleluya. Este templo sí que tenía gloria. Y no una gloria circunstancial, no una gloria que aparecía de repente, sino que era una gloria permanente. Vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Ahora me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo nosotros conceptuamos la gloria? Tenemos una idea de la gloria un poco diferente nosotros, ¿no? Decimos, estuve en un culto lleno de gloria. Cuando hay un culto lindo, ¿no? Salimos diciendo, qué glorioso el culto. Pero la gloria solamente se puede ver en este tipo de actos. ¿Qué es la gloria? Doxa, gloria, tiene que ver con calidad. Yo creo que los discípulos nunca vieron a Jesús saltando. Aleluya. No, Jesús vivía una vida normal. Jesús nunca tuvo cultos con estos tremendos equipos, ¿no? Que parece que le dan gloria a los cultos. ¿Qué es la gloria? Jesús hablaba en vivo y en directo. No hacía ningún ambiente emocional. Él obraba de una manera casi natural dentro del espectro espiritual. Y lo que los discípulos vieron, ¿qué fue en Jesús? Gloria. Yo no sé de dónde hemos sacado una serie de lenguajes y conceptos nosotros en estos últimos años, pensando que gloria es esto, que gloria es lo otro, y esa gloria de repente viene y se va y parece que son modas que van pasando y no va quedando mucho, pero la gloria de Jesús era permanente y se quedaba y se pegaba y se transmitía y trascendía. Amén. Se me viene a la mente el cuadro de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Jesús le dice a Zaqueo, voy a obviar toda la historia porque me gusta mucho contar esa historia, porque tiene muchos detalles importantes. El hombre importante de Jericó no quería juntarse con la chusma, se sentó en un árbol, qué vergüenza, Jesús lo encontró allí, le habló, le dijo, bájate, apúrate, que hoy es necesario que entre en tu casa. Jesús llegó a la casa de Zaqueo y todo parecía tan sencillo. Jesús no llegó a la casa de Zaqueo pidiendo un púlpito para predicar. He estado estudiando esto de Jesús entrando en las casas y me impresiona. ¿Sabe dónde llegaba Jesús? A sentarse a la mesa.
Nosotros llegamos a una casa y empezamos a ser místicos y queremos hacer las cosas medias religiosas. Jesús se metía a las casas, se sentaba a la mesa. Y estaba sentado a la mesa cuando Zaqueo, nervioso, estaba allí frente a Jesús. Dice: Maestro, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo defraudé a alguno, le voy a devolver 4 veces. Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué es eso? Gloria. Gloria. ¿Hay algún rico que llegó a tu congregación que te dijo: mire, pastor, la mitad de mis bienes doy a los pobres? Si viene un rico, de repente le decimos: mire, váyase despacito, no se apure. Empiece por el diezmo. Pero aquí vemos la calidad de la vida de Cristo, transmitiéndose, traspasándose a los hombres y operando cambios fundamentales. Jesús, templo de Dios. Dios se trasladó definitivamente, ¿no? Y se paseaba por entre la gente necesitada. Lo criticaban a Jesús, le decían: este come y bebe, comedor y bebedor. Miren, está con los publicanos, con los más pecadores, los sinvergüenzas. Jesús dice: yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Era diferente Jesús a nosotros, ¿no? Nosotros nos acomodamos en un salón, lo arreglamos lo mejor posible. Decimos: qué lindo salón que tenemos, ojalá venga gente buena. Jesús se trasladó donde estaba la gente para llevar la gloria de Dios allí. Bendito sea el Señor. Y Él quería que los discípulos vieran esto, porque esto era lo que tenían que aprender. Jesús sabía bien que Él estaba en la tierra para dar gloria al Padre. Amén. Cuando a veces pregunto: ¿a qué vino Jesús al mundo?, muchos me responden: a salvar a los pecadores. Es cierto, pero no es la verdad completa. La primera intención de Jesús, el primer propósito de Jesús al venir a la tierra era darle la gloria al Padre. Con razón, en el Jordán, cuando Él iba a ser bautizado y fue bautizado por Juan el Bautista, el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Sin embargo, Jesús había vivido 30 años sin predicar, sin sanar enfermos, sin hacer milagros, sin hacer nada. ¿Qué era lo que hizo Jesús? Le dio la gloria al Padre. ¿Cómo? Con su vida. Hemos cambiado el concepto de gloria nosotros. Y creemos que con hacer muchas cosas externas vamos a mostrar la gloria de Dios. Gloria de Dios tiene que ver con una capacidad del Espíritu transformando la vida y dando la expresión de Dios en medio de los hombres. Déjenme decirles que Jesús ocupó el 10% de su vida para el ministerio público y 30 años, 90% de su vida la dedicó exclusivamente para agradar al Padre y darle gloria, igual que nosotros, ¿no es cierto? Nosotros hablamos 90% y vivimos 10%. El Señor quiere transformar nuestra mente, quiere transformar nuestra concepción de lo que es su gloria. El mundo, la sociedad no ha sido impactada todavía por la iglesia porque nosotros tenemos cambiados los conceptos y los valores.
Pero el Espíritu Santo está siendo derramado para darle mayor gloria a la iglesia en este último tiempo. Amén. Y de lo sofisticado y de lo complejo y de lo difícil que hemos hecho las cosas, el Espíritu va a traer a la iglesia a la simplicidad, a la sencillez y enseñarnos que la gloria no viene por cosas externas, sino viene por una vida relacionada con el Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo opere potencialmente en cualquier lugar, en cualquier situación donde nos encontremos. El propósito de la iglesia, entonces, Jesús quería que se supiera esto, es doxológico, es traer gloria a Dios. En Efesios 1, versículo 6, versículo 12, versículo 14, nos dice, ¿para qué fuimos nosotros creados? ¿Para qué fuimos creados? Para alabanza de su gloria. Y lo repite Pablo, para alabanza de su gloria. Aleluya. Para eso fuimos creados. Está el propósito querigmático. Jesús sabía que iba a compartir la verdad de Dios. ¿Y cómo compartió la verdad de Dios? Con amor. Era palabra de vida. Mientras los judíos y los fariseos querían poner en jaque a Jesús en diferentes momentos, uno de esos momentos era trayendo a una mujer adúltera, tirándola a los pies de Jesús y diciendo, Maestro, esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio y según la ley debe morir. Gente muy entendida en la ley, ¿no? Y ahí la tienen a la mujer. Jesús levanta su rostro y dice unas pocas palabras. El que esté sin pecado de vosotros lance la primera piedra. Amén. Todo el mundo se fue. Lanzaron las piedras, pero al suelo, ¿no? Se fueron. La mujer, yo creo que estaba extasiada, estaba llena de preguntas en su mente, pensando quién será este, que dijo unas pocas cosas y todo el mundo se fue. Jesús le dice, ¿dónde están los que no, mujer? Se fueron, dice. Escúchame bien, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Parece muy simple, muy sencillo. Pero qué contenido tienen las palabras de Jesús. Él estaba, como decimos en Chile, donde las papas queman. Y cada vez que había que decidir algo, su palabra, su presencia, su vida, era la que ponía el sello de la solución. Era la presencia de Dios en medio de los hombres. Nosotros hoy día tenemos un encargo de Dios de proclamar a Jesucristo. Pero se fijan ustedes qué es lo que hicimos con el querigma. Quisimos hacerlo a nuestra manera. Y entonces hicimos programas, quisimos hacer reuniones de diferentes tipos, traer a la gente. Dele con la porfía de traer a la gente, ¿no? Y Jesús nos está diciendo, id, y nosotros, vengan. No sé si es así en Argentina, pero en Chile es así. Estoy hablando de Chile nomás. Jesús tenía un problema bueno. Él se iba a la gente.
Y después la gente lo seguía. Se le armaban unos problemas de multitud. ¿Se acuerdan ustedes cuando se les juntó una multitud tremenda? Tenían hambre, tuvo que hacer la multiplicación de los panes y los pescados. Tenía esos problemas, pero Jesús los resolvía. Eran cosas que él podía resolver, porque la gloria de Dios estaba en él. Y él no hizo ningún alarde cuando sucedió la multiplicación de los panes y los pescados. ¿Se acuerdan? Cuando la multitud estaba allí, le dice a los discípulos, hay que darle de comer a esta gente. Y los discípulos se miran unos a otros y dicen, ¿y con qué? ¿Qué tenemos? 5 panes y 2 pescados. Y viene el razonamiento, ¿no? Pero ¿qué es esto para una tremenda multitud como esta? Jesús dice, tráigalos, póngalos aquí, en mis manos. Allí está el problema, ¿no? Hermanos, tenemos en Argentina un tremendo problema. Desocupación, crisis, en Chile también. Nuestras naciones están corruptas. Corrupción en la política, corrupción en todos los medios sociales. Y nosotros somos tan poquitos, no tenemos voz en el gobierno. ¿Qué tienen? Dice Jesús. ¿Qué tienen? Pónganlos. Pongan eso en mis manos. Pónganlo. Jesús no dijo, atención, ahora va a ocurrir, en un momento va a ocurrir. Simplemente tomó el pan y lo partió, 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 y se multiplicó, se multiplicó, se multiplicó. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros cantamos una canción que dice, el poder está en sus manos. Y es verdad. Cuando pusieron los elementos en las manos de Jesús, se multiplicaron. Y no solo se multiplicaron, y no solo alcanzó para toda la gente, sino que sobró. Esto me da tanta alegría porque Jesús no es amarrete como nosotros, ¿no? Nosotros a veces damos lo justito. Y alcanzó, preguntamos, ¿alcanzó? Señor, multiplica y da para que sobre. Amén. Hermanos queridos, el mensaje, el querigma, tiene que estar acompañado de la fe. Y esta fe tiene que tener contenido. Y un contenido no en las exageraciones que se nos vienen a la mente, sino en la fundamentación de la palabra de Dios, lo que Él ya ha dicho. Y lo que Él ya ha dicho se va a cumplir, como escuchamos anoche. No es cuestión de que Dios está haciendo ensayos. Lo que Él está esperando es una fe real de su pueblo para ejecutar lo que Él quiere hacer hace tiempo. El querigma de la iglesia tiene que ser dado donde necesita ser dado, allí donde la gente está, allí donde la gente necesita. Hay mucha gente hambrienta, sedienta, afligida, angustiada y que no ve nada. Pero nosotros hablamos de gloria, pero la hablamos dentro de nuestros salones. Y el Señor dice, yo quiero que se vea esa gloria allá afuera. Pero cuesta más. Porque aquí es fácil, ¿no es cierto?
Aquí no es fácil, no es difícil cantar, no es difícil orar. Hermano, ¿tú eres santo? Claro que soy santo. Entonces mostramos una cara, ¿no?, de santos. Pero en el diario vivir, el Señor Jesucristo quería que la iglesia tuviera un propósito soteriológico. ¿Qué quiere decir esto? Mostrar al mundo el testimonio del hombre redimido para avergonzar a los poderes de las tinieblas que ya fueron derrotados por Cristo, exhibidos y despojados públicamente cuando triunfó sobre ellos en la cruz, según lo que Pablo nos enseña en Colosenses 2, 14 y 15. Él quiere mostrar al mundo el testimonio del hombre redimido. ¿Saben ustedes lo que más le aterra a Satanás? Y aquí voy a entrar en un tema un poco delicado, pero no puedo callarlo porque ya me decidí a no callarme más. Con esto de la guerra espiritual, hemos hecho cada desastre. Nosotros estamos inventando una guerra que no existe. Porque créanme, hermanos, que la guerra fue ganada definitivamente por Jesucristo. Aleluya. O si no, la palabra de Dios nos miente, pero dice que Satanás fue despojado, derrotado. Y lo que le aterra a Satanás es ver al hombre redimido proclamando la grandeza de Jesucristo, proclamando la eficacia de la cruz, proclamando la eficacia de la redención y proclamando a Jesucristo Señor sentado en el trono. Esto le aterra a Satanás. A él no le importa un comino que yo me pare allá en el extremo de la ciudad y ore y pelee con los demonios. No le interesa nada de eso. Pero cuando él me ve caminando por las calles, en mi vecindario, en la oficina, en la fábrica, en la universidad, proclamando a Jesucristo con mi vida, con los hechos y con las palabras, él está temblando porque su territorio comienza a temblar. Allí está presente un templo de Dios mostrando la gloria de Jesucristo al mundo que está perdido. Aleluya. Dios se ha propuesto redimir al hombre y restablecer su reino sobre la tierra. Entonces, estamos seguros que Él tiene un plan para alcanzar sus metas. Dios no es un Dios de incidentes, hermanos queridos. Él no está improvisando en la historia. Él ya tiene planes definidos. Y tú y yo formamos parte de ese plan. Dice Jesús, hablando a los discípulos en Juan capítulo 15, versículo 8, algo muy interesante. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué sencillo que es. ¿Queremos glorificar al Padre? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo mismo que estaba diciendo cuando les enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Santificado
sea tu nombre. Es lo mismo. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando Israel fue llamado a la misión de Dios, el monte de Sinaí fue un hito en la historia de Israel. Dios le dijo a Moisés que iban a hacer un especial tesoro. Es decir, algo especial que uno guarda y protege. Cuando uno tiene algo valioso en casa, no lo guarda bien, sobre todo hoy día, ¿no? Cuando hay tantos asaltos. Lo mete en una caja fuerte, aunque se roban hasta las cajas fuertes ahora. Pero lo quiere guardar bien. Un especial tesoro. Cuando yo leo esto, me imagino que Dios ve a su pueblo y lo quiere proteger. Le quiere dar la característica que Él siempre quiso que tuviera. Porque el pueblo de Dios debería tener un alto valor, y yo sé que lo tiene para Dios, pero también tendría que tenerlo para el mundo. Estamos en una sociedad de los desvalores. Como lo dice Enrique Rojas, estamos en el tiempo del todo vale. Cualquier cosa vale. Estamos en el tiempo de lo relativo. Hace un tiempo atrás estuve en la Universidad de Concepción en un panel en la Facultad de Medicina. No sé por qué llegué allí, pero Dios me puso allí para hablar de bioética con un grupo de profesionales, intelectuales. Y cuando le pregunto al Señor, ¿qué tengo que decir aquí? Me dice, habla del absolutismo de Dios. Yo le digo, esto es locura, ¿no? Hablar de absolutismo en un lugar así. Pero tuve que hacerlo. Y cuando lo hice, cuando me tocó mi turno, yo miraba los rostros de todos, ¿no? Muy alegres. Y vino la réplica diciendo, hoy día no hay absolutos, hoy día todo es relativo y ta. Vino la segunda vuelta y me tocó el turno. Yo le digo, quiero anunciarles algo que me parece muy conveniente. ¿Saben por qué estamos aquí hoy día discutiendo de bioética? Porque todo es relativo. Si pusiéramos atención a los absolutos de Dios, que trae claridad, orden, armonía al ser humano, no tendríamos necesidad de esta reunión. Pero por habernos alejado de Dios y de sus absolutos, que son la salud para el mundo, entonces estamos complicados hoy. No hubo más réplica. Porque no hay réplica para eso. La única solución para este mundo, hermanos queridos, es el gobierno de Dios. No un evangelio barato, no leche con agua, sino un evangelio de poder. ¿Y qué es el evangelio de poder? Cuando hablamos de poder hoy día, tenemos que aclarar un poco también esos conceptos. Cuando hablamos de poder, estamos pensando en los enfermos que se sanan, estamos pensando en los que de repente tienen algún acto milagroso de Dios. Por cierto que es una manifestación de poder de Dios, y yo lo creo y lo vivo y también lo experimento. No estoy hablando en contra de eso, pero tenemos un concepto del poder de esa magnitud. Sin embargo, ¿qué dice Jesús en Hechos 1:8?
Estamos hablando de la naturaleza y la misión de la Iglesia en este mundo. ¿Qué dice? Y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder y sanaréis enfermos. No dice eso. En Marcos decía, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Pero aquí dice, recibiréis poder y me seréis testigos. En los versículos anteriores, versículos 4 y 5, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y recibiréis poder. Aclaremos un poquito algo aquí. Cuando nosotros le hablamos a la gente de recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿de qué estamos hablando? A veces le decimos a la gente, vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo cuando te bautizas. Y a toda costa y de cualquier manera queremos que la gente hable en lengua, le queremos meter las lenguas. Y no estoy en contra de la lengua, yo hablo en lenguas. Pero ¿saben lo que pasa? Confundimos una cosa. Confundimos la promesa del Padre con un don del Espíritu. Ustedes van a recibir la promesa del Padre. ¿Y qué es la promesa del Padre? Es la persona del Espíritu Santo instalada dentro de nosotros. Y vendrá el Espíritu Santo, dijo Jesús, y estará con ustedes para siempre. Y el Espíritu viene con todo su equipamiento. Recibiréis poder. El Espíritu Santo está en ti, está en mí y está con todo su equipamiento para que demos testimonio de Cristo. Y de paso, Él nos lleva a operar en los dones cuando son necesarios. Y les voy a recordar algo más. La mayoría de los milagros, sanidades y prodigios nunca ocurrieron dentro de la iglesia. En los hechos ocurrió siempre afuera. La mayoría. ¿Dónde ocurrió la primera sanidad de los hechos? ¿En la reunión? No, allá afuera. Los discípulos caminando. ¿Dónde ocurrían esas grandes cosas? Pedro pasaba y la sombra, hasta la sombra de Pedro, dice, sanaba a los enfermos. ¿Dónde ocurría? ¿En ese salón bonito que se hizo la iglesia? No, en la calle. ¿Dónde tiene que ocurrir la operación de los milagros y los prodigios que Dios quiere hacer? Nosotros queremos que ocurran en nuestras reuniones. Felizmente el Señor hace cosas en nuestras reuniones, gloria a Dios por eso. Pero lo que Él quiere es trasladar el potencial que Él ha puesto en su casa, lo quiere trasladar allá afuera al mundo donde existe la necesidad. Tú y yo somos casa de Dios. Amén. Somos casa de Dios. El apóstol Pedro, que en un primer momento no entendió esto, pero después de un tiempo sí lo entendió, dice en su primera epístola en el capítulo 2,
Versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sed edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos casa de Dios. Y en la casa de Dios, ¿quién tiene el derecho? Lo tiene Él. Felizmente Él en estos años nos ha estado restaurando nuestro entendimiento de lo que es el culto a Dios. Porque Él tiene el derecho. Por eso cambiaron nuestras canciones. Porque cuando decimos vamos a dar culto a Dios, tenemos que pensar que estamos homenajeando a Dios, porque Él se lo merece. Una de las cosas que la iglesia tiene que saber, que los cultos a Dios en medio de las naciones justamente son para darle la gloria a Dios, y Él puede mostrar su gloria en medio de las naciones mientras nosotros le adoramos. La gente que llega a nuestros cultos debería ser impactada profundamente por la presencia del Señor, porque el culto es para Él, no es para la gente. No tenemos que hacer cultos para la gente, sino cultos para Dios. Y Dios, maravilloso, tierno, bondadoso, Él tiene suficiente misericordia, gracia, verdad para ministrar a la gente que llega. Amén. No estoy diciendo que no hay que predicar, pero estoy diciendo que hay que darle un enfoque al culto. Estamos viendo en este último tiempo cómo mucha gente puede llegar a convertirse al Señor llegando a un culto sin que reciba la palabra siquiera. Es el impacto de la presencia de Dios al cual se le da todo lo que Él merece, la gloria, la honra, el reconocimiento. Y es como que Él dice, déjenme a mí esto porque esto lo puedo resolver yo. Y hay tanta gente que está viendo resuelto su problema de vida, encontrándose con el mismo Cristo que se encontró Pablo. Y preguntando, ¿qué tengo que hacer? Cristo se quiere revelar a la gente a través de su casa, a través de la iglesia. Hermanos, voy a terminar diciéndoles que el Espíritu Santo tiene una gran función que cumplir en esta hora de la historia con la iglesia. Él es el que inspira la extensión del reino de Dios. Es el que da poder a la iglesia para cumplir su misión. Es el que guía la obra para extenderla a las naciones. Pero según lo que Cristo mismo dijo en Juan 16, quiero que leamos ese texto. Juan 16, versículo 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en esta hora de la historia? ¿A quién va a glorificar?
a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Nosotros sabemos que tenemos un mundo que camina rápidamente hacia un fin inexorable, pero tenemos que entender que aunque la explosión demográfica ya va alcanzando casi a los 6.000 millones de personas, se presume que para el año 2000 van a haber más de 6.000 millones. Hay cientos de grupos étnicos que no han sido alcanzados con la palabra de Dios. Tenemos un cristianismo nominal y decadente, vacío ideológico, no hay modelos a imitar, hay crisis e incertidumbre económica, deterioro y desintegración en la familia, quiebra de los valores éticos, incremento de los conflictos psíquicos, la situación política mundial, conflictos bélicos entre las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el cuadro que tenemos delante de nosotros, pero el mismo Señor que habló antes de irse al cielo y que dijo recibiréis poder, es el mismo Señor que está entre nosotros hoy día para decirnos recibiréis poder y me seréis testigos en medio de una generación maligna y perversa donde van a resplandecer como luminares en el mundo. Por eso hoy es importante que tengamos presente, hermanos, que para enfrentar esta sociedad y este mundo hay que vivir el Evangelio con la calidad que se merece. Tenemos que orar, ayunar y gemir delante de Dios para que Él nos dé la gracia, el potencial que necesitamos para cualquier situación que tengamos que enfrentar. Formar obreros, ser levadura en todos los círculos de actuación, en el deporte, en las escuelas, juntas de vecinos, gobierno, universidades, sistema laboral, etcétera. El templo de Dios, la casa de Dios, tiene que moverse a todos lados. Saquémonos la idea de traer a la gente a nuestros salones y empecemos a pensar que nosotros como templos del Espíritu Santo podemos ir a todos los lugares y mostrar la gloria de Dios allí donde se necesita, allí donde hace falta la palabra de vida. Es importante la preparación de familias para que sirvan de modelo de vida y como comunidad terapéutica. Qué importante, más que tener muchos psicólogos, tengamos muchas familias sanas, llenas de la gracia de Dios, que puedan servir de comunidad terapéutica para tantos que están perdidos y quebrándose en este mundo. El discipulado como formación de las vidas para que caminemos rectamente y con los valores del gobierno de Dios en la tierra es muy importante. Usar las armas de nuestra milicia según Efesios 6. Qué armas que tenemos, maravillosas. Utilicemos los medios de comunicación en forma adecuada, prudente y con excelencia para alcanzar a la gente. Descentralicemos nuestra acción desde el salón de las reuniones y vámonos a las casas, a los barrios, a todo lugar. Enfaticemos el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Utilicemos nuestra posición social, profesional, pública para la difusión del Evangelio del Reino. Y enfaticemos las prioridades de Dios para la iglesia, creando una mentalidad misionera, partiendo desde nuestro propio barrio, alcanzando la ciudad y llenando todo con la gloria de Dios. Termino diciéndoles, apoyado en una de las anécdotas de Napoleón, aquel general tan curioso. Un día estaba peleando una batalla y estaba perdiendo. Y él le dijo al trompeta que estaba a su lado, trompeta, toque retirada. Y el hombre se puso pálido y no tocaba. Trompeta, toque retirada. Y el hombre se quedaba impávido. Trompeta, no le digo que toque retirada. Y el hombre dice, muy asustado, mi general, yo no sé tocar retirada. Toque cualquier cosa, pero toque.
Y el hombre hinchó sus pulmones y empezó a tocar: a la carga, a la carga. Y ganó la batalla. El Espíritu Santo no sabe tocar retirada. El Espíritu Santo solo sabe decir: adelante, adelante. La gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya, gloria al Señor.